Ya estamos de vuelta aquí en Noticias Express, 11:36. Vamos a abordar la controversia que marcó ayer el desarrollo de la Convención Constitucional, porque la presidenta de esta instancia, Elisa Loncón, aseguró que está en riesgo la participación y la consulta indígena en este proceso por falta de recursos. De hecho, ya debería haber comenzado esta etapa, según el cronograma preliminar. Sí, vamos a conversar precisamente de este y otros temas con la presidenta de la Convención, Elisa Loncón. ¿Cómo está, Elisa? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Mari Pulamien. Elisa, gracias por el contacto. Primero, ver cuáles eran los argumentos para decir que estaba en riesgo por recursos, bueno, y quizás en otros elementos, esta consulta indígena. Bueno, hay que considerar de que la Convención Constitucional tiene la incorporación de los escaños reservados y dentro de eso los pueblos tienen derecho a ser consultados respecto a lo que se va a definir y lo que se define en materia, en cualquier materia, ¿no? Y eso está por el convenio 169 de la OIT. El riesgo está en no tener los presupuestos para hacerlo. Y esto porque nosotros en su momento estamos hablando con las averiguaciones que hemos hecho, cuánto puede salir esta consulta, son 6 millones aproximadamente. Uh-huh. ¿Y qué hemos hecho hasta la fecha? Nosotros tenemos un presupuesto de participación ciudadana que en su momento, cuando se definió, solicitamos 500 millones para hacer esta participación ciudadana, de los cuales se nos aprobó la mitad de este presupuesto, 161 millones de pesos. Y dada esa señal, nosotros consideramos no perseverar en esta situación, ajá, sino que instalar dentro de la petición dentro de la glosa CONSEXPRES una indicación de flexibilidad en un subtítulo concreto para en el futuro hacer las negociaciones respectivas y conseguir los recursos. Elisa, pero ustedes no lo han pedido explícitamente, porque así por lo menos los ha dicho el subsecretario Pavés. Lo que pasa que nosotros hemos hecho esa petición y como tú sabes, los recursos se definen se definieron en el mes de septiembre y nosotros no podíamos avanzar a determinar el monto específico porque tanto la participación como la consulta indígena estaban definiéndose vía reglamento y después de eso vienen comisiones que integran esos equipos para que esas comisiones se hagan cargo en la parte más operativa y más específica del monto. Uh-huh. Nosotros esperábamos que se nos fuera invitados a participar de la mesa de definición del presupuesto de la convención de parte de los órganos respectivos y no se nos invitó. En esa circunstancia es que nosotros lo que alcanzamos a hacer vía conversaciones es instalar una glosa, en la glosa la flexibilidad presupuestaria. Y en ese proceso estamos en este momento. Elisa, entonces cuando usted habla de falta de colaboración de parte del gobierno, ¿a qué se refiere? Pues nosotros debiéramos ser acogidos ampliamente por el gobierno, la convención debiera ser asumida en todo lo que implica el trabajo convencional, porque hay que entender que la participación ciudadana, la participación indígena tienen recursos, o sea, en el fondo todo tiene, y en este caso la democracia tiene su precio. Uh-huh. Y ese precio implica en este caso una glosa económica destinada, definida para hacer el trabajo de participación. Y es la manera como operan todos los órganos del Estado
que definen presupuesto para hacer el trabajo participativo. Y eso nosotros no lo tenemos a nuestro favor. Tenemos que andar tocando puertas, golpeando, ir y además todavía declarando públicamente de qué se trata esto, porque a menudo nosotros somos acusados de que estamos malgastando los recursos. Sí, Sin embargo, para esto hay que tener recursos para hacerlo. Claro. Elisa, lo que ha dicho Máximo Pavés también tiene que ver con los pasos a seguir para que se puedan gestionar esos recursos. Dice, cuando vengan debidamente presupuestadas, justificadas estas instancias y que permitan hacer una verificación de caja y de gastos, cosa que hasta el minuto no ha llegado. ¿Ustedes entregaron esos antecedentes? Nosotros definimos el cronograma de la convención en el mes de octubre y esto se definió en septiembre. Entonces, cuando él como representante, él conoce, porque también aquí participa gente de las Express, conoce con precisión la ruta que nosotros hemos seguido, los métodos que hemos tenido que seguir. Y yo creo que esa comprensión, ese diálogo directo con lo que nosotros vamos definiendo no se refleja en lo que él dice, porque el tema aquí se define vía comisión y la comisión recién la estamos integrando ahora en el mes de noviembre y la parte técnica recién la hicimos ahora en el mes de diciembre. Esto porque no tenemos otros tiempos. Ajá. Elisa, y en ese sentido, ¿cómo evaluó usted el trabajo precisamente de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas? Se lo pregunto porque desde algunos convencionales de Vamos por Chile, que tienen una mirada más crítica al respecto, dicen que el problema es que no se han puesto de acuerdo en el documento base en esa comisión. Yo creo que aquí no hay un problema en que en todas las comisiones hay diferencias de opinión. La convención se caracteriza por tener distintas posturas en los convencionales. Eso se da en todas las comisiones, incluyéndonos a nosotros los escaños reservados o en la Comisión de Participación y Consulta Indígena. Ese no es el punto. Lo más importante es cuando avanzamos a definir los acuerdos, y ayer nosotros definimos para instalar el documento base a partir de votación e indicación, como lo hacemos en la ruta que sigue la discusión aquí del Pleno en la Convención Constitucional. O sea, ese no es el problema. Y lo importante es que en ese documento base se instalan los derechos fundamentales, un catálogo de derechos que es básico a considerar en el momento de hacer la participación y consulta indígena. A partir de ese catálogo, las comunidades, los pueblos van a poder deliberar en torno a propuestas normativas para instalar esos derechos dentro de la nueva Constitución. Elisa, y respecto al desarrollo del cronograma de la Convención, si es que está en riesgo el desarrollo de estas instancias de consulta y de participación indígena, ¿eso podría poner en riesgo el resto de los tiempos del trabajo de la Convención y eventualmente el plazo final para la entrega del documento? Lo que pasa hay que verlo desde el punto de vista del derecho y de la responsabilidad de la democracia con las naciones originarias y con la ciudadanía. La Convención Constitucional definió un cronograma, como tú lo dices, y un reglamento, y en ese marco el futuro, o sea, el gobierno actual y el futuro gobierno actual, el futuro gobierno le corresponde apoyar esas decisiones en estas materias que estamos nosotros llevando a cabo. Necesitamos, ante cualquier situación que fake news y todo lo demás, que quien sea electo se comprometa con defender el proceso constituyente y comprometerse con el trabajo de los constituyentes, porque, como tú sabes, como nunca estamos siendo atacados por mentiras y una serie de ataques. Entonces, necesitamos ese planteamiento y, en el fondo, lo que va a ocurrir con la participación y consulta indígena, la participación ciudadana, tenemos nosotros mecanismos instalados y esperamos que esos mecanismos sean aprobados
sean asumidos por el futuro presidente. Y si no, Elisa, esto asuma, podría, ¿no? entonces esto podría alargar el proceso. No, quiero agregar, perdón, un punto respecto a la participación indígena. Sí, es para avanzar. La consulta es un eje más de participación indígena, porque nosotros tenemos abierto otras ventanas de participación a través de iniciativas de norma, a través de participación en la audiencias públicas y el trabajo territorial. Y los pueblos indígenas también tienen mecanismos de participación vía uso tradicional de la palabra y de las decisiones. Estamos considerando la gama de posibilidades de participación, anteponiéndonos a la situación que se pueda venir. Y sobre todo, nosotros estamos cuidando con el cronograma el debido tiempo para terminar y entregar a Chile esta nueva constitución. Bien, los esfuerzos son profundos. Bien, pero descarta entonces que esto se quiera alargar, porque con todo lo que con el diagnóstico que usted Para hace... nada estamos hablando del tema del alargue y de los plazos, sino estamos apelando a la responsabilidad del poder constituido con la Convención Constitucional de apoyar y defender el proceso que estamos llevando y en realidad pronunciarse en contra de los ataques que se están haciendo contra nosotros. Porque no se puede trabajar así. Elisa Loncón, hoy va cerca de las 2 de la tarde Leopoldo López, líder opositor en Venezuela, a la convención. Ha sido muy crítico. ¿Cómo ve esta visita del líder opositor venezolano? Bueno, hay un punto importante que tiene que saberlo la ciudadanía, que los convencionales, nosotros tenemos todo el derecho de reunirnos con quienes nosotros estimamos conveniente. Ahí no hay ninguna oposición en términos al derecho que tenemos los convencionales. Sin embargo, el punto de Leopoldo López está dentro de lo que la propuesta y dentro del trabajo de los convencionales del rechazo. Entonces aquí tampoco nosotros podemos ser ingenuos. Y la verdad es que hay un sector de la derecha que siempre ha intentado boicotear el proceso y no nos gustaría que se instrumentalizara esa visita para atacar la Convención Constitucional. Porque Chile está viviendo su proceso de acuerdo a su naturaleza. Nosotros no tenemos nada que ver con el proceso de Venezuela. Nosotros estamos respondiendo a la participación organizada de la sociedad civil, de los territorios, de las naciones originarias, con nuestra historia, con nuestra memoria. Entonces pedimos una vez más respeto al trabajo constituyente y que no se nos instrumentalice para la coyuntura electoral que hoy día y esta orquesta en contra de la Convención Constitucional. Elisa, entonces, ¿usted siente que la visita de Leopoldo López es una intromisión de alguna manera o es una forma de torpedear el trabajo de la Convención? Yo no quisiera pensar de que él viene a boicotear el proceso, pero nosotros, como Convención Constitucional, hemos sido boicoteados por el grupo que trae a Leopoldo López. Elisa, usted le queda cerca de un mes para dejar la presidencia de la instancia. ¿Cómo debiese creer en este contexto, ¿no? Con el que usted también misma ha hecho en esta conversación, debiese estar compuesta la mesa que le va a suceder y que va a finalmente terminar el proceso de la convención? Mire, acá nosotros hemos instalado un trabajo que ha sido ampliamente reconocido, ¿no? A partir del diálogo, de un diálogo inclusivo, de un diálogo democrático, hemos avanzado, e incluso un diálogo amoroso, como reivindicando nuestra condición de seres humanos y enfrentando el miedo, porque también se ha instalado mucho el tema del miedo, los que están en una situación opuesta
a respaldar a este proceso constituyente. A quienes les corresponda el futuro de seguir, que todavía nosotros no hemos podido definirlo, tenemos fecha para el 4 de julio, perdón, el 4 de julio cumplimos el año, pero el 4 de enero del 22. Esa es nuestra fecha, para donde se cambiaría la presidencia, vicepresidencia y toda la mesa. Nosotros esperamos, bueno, yo vengo de un liderazgo femenino, de un liderazgo independiente. Aquí creo que me gustaría esa continuación. Sin embargo, todo lo que aquí se decida va a ser votado por el Pleno. Y el Pleno tomará su mejor decisión con toda la sabiduría y estamos nosotros llamados a asumir las decisiones que ahí se instalen. Elisa, en otros temas de contenido que antes, cuando se estaba preparando el cronograma, en fin, salió mucho, y sobre todo ahora en la antesala de la segunda vuelta presidencial, del respetar el mandato presidencial incluso. ¿Usted esto cree que se va a mantener tal como está, mirándolo así en este escenario, ¿no? Previo también a una elección presidencial? No nos podemos nosotros adelantar y yo decirte aquí, mira, esto va a ocurrir. Sin embargo, como presidenta, yo creo que la convención tiene que instalar los resortes que permitan la estabilidad del trabajo aquí adentro. Y cuando se vote, se va a votar en función de esa decisión. Nosotros necesitamos escribir esta nueva constitución, necesitamos escuchar mucho a la ciudadanía y en esa escucha hacia la ciudadanía vamos a decidir el mejor sistema de gobierno que necesitamos para superar lo que hemos vivido con la antigua Constitución. Elisa, una última pregunta de un tema anexo, pero que está vinculado, por supuesto, a su rol, que tiene que ver con el listado que publicó la BBC de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo. Lo incluye ese listado a usted. Ha sido elegida como una de las 100 mujeres más influyentes. El diario Financial Times la semana pasada también la incluía en otro listado de 25 mujeres inspiradoras. ¿Cómo interpreta usted estos reconocimientos? ¿Cuál es su lectura sobre lo que están viendo en otras partes respecto a la convención y a su rol en ella? Estamos viviendo una crisis generalizada de la sociedad, ¿no? Y en esta crisis generalizada de la sociedad, que no es solamente en el ámbito de la salud y político, sino también en el tema del medio ambiente, han emergido voces. Y aquí en Chile emergió muy fuerte la paridad. Las naciones originarias estamos llevando una lucha de muchos siglos y décadas fuerte para instalar el reconocimiento de nuestros derechos y la dignidad de la persona humana. Entonces, yo vengo de esa historia y he instalado una forma de estar en las decisiones políticas conforme a esos valores, como mujer indígena, con sabiduría ancestral también, y con estas reivindicaciones que hemos instalado del reconocimiento de nuestra condición, que se valore la identidad de los conocimientos ancestrales. Y yo creo que eso es lo que han visto estas instituciones que me han puesto como lideresa de política, y creo que eso habla bien para el trabajo de las mujeres y también de las naciones originarias. O sea, tenemos nosotros que aportar al futuro de este país, al futuro de esta humanidad, y eso me honra a mí, y yo creo que con ese reconocimiento se honra a muchas mujeres de acá de Chile, a muchas mujeres originarias, y qué bueno que podamos tener esa valoración. Elisa Loncón, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias, buen día. A ustedes les agradezco, que estén muy bien. Hasta luego.